Identidades. ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarles y al mismo tiempo darles la bienvenida a Identidades en su quinta temporada, este podcast del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Y el día de hoy nos complace mucho recibir y también saludar a nuestro querido maestro Luis David Farías, compositor, intérprete, promotor de la cultura purépecha, con quien desarrollaremos una charla sobre su labor creativa, artística, y en este caso agradecerte, querido Luis David, que te hayas dado la oportunidad para aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí esta tarde con ustedes, compartiendo un poco de mi persona, de mi vida musical, de mi carrera musical. Bueno, veremos qué otros detalles, ¿verdad? Claro, y muy propicio además por un evento importante que tienen el día de hoy a propósito del aniversario del Museo del Estado, un recinto de gran renombre en la capital michoacana y en el resto de la entidad. Y a partir de este concierto que van a tener próximamente, preguntarte en principio cuáles fueron tus motivaciones o tus andamiajes también para poderte dedicar a la música purépecha, desde la composición, desde la interpretación y también como difusor. Bien, pues creo que todo comenzó cuando ingresé a la universidad, porque en esto, bueno, hablando como es el nombre de este programa, ¿no? Identidades. Ajá. Yo estaba como en una especie de limbo identitario. Mi identidad cultural no estaba definida por distintos factores, ¿no? Y fenómenos que suceden, pues, luego sociales, socioculturales. Porque, por ejemplo, en mi comunidad, ahí se perdió la lengua purépecha hace más o menos, de lo poco que he investigado, entre los años 20, 30 fue cuando dejó de transmitirse la lengua purépecha, ¿no? Entonces, obviamente que sin la lengua también se pierden estos mecanismos de transmisión, ¿no? De muchos elementos, ¿no? que forman parte de la cultura, pero muchos otros persisten a pesar de la lengua, ¿no? Parte de la cultura. Entonces, obviamente, pues yo no era consciente de esos elementos implícitos para mí hasta ese momento, ¿no? De mi cultura, de mi identidad. Hasta que no entré yo a la universidad. Yo ingresé a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, sí, a la UIM, allí en Cananguio, Pichátaro. Entonces, yo el primer semestre llevé una materia que se llamaba conciencia lingüística, perdón. Entonces, donde se abordaban estos temas precisamente de hacer conciencia lingüística y cultural para nosotros, precisamente para todos los estudiantes que íbamos, porque teníamos el mismo origen, ¿no? La mayoría, que es la cultura purépecha. Entonces fue hasta ese momento en que yo me di cuenta, cuando nos decía una maestra, que ojalá algún día escuche esto, por ahí, Guillermina de Santo Tomás, nos decía, bueno, existen diferentes valores dentro de la cultura, ¿no? Como por ejemplo, sí, yo no entendía lo que era yo entendía que era la jaróspera, pero yo no lo entendía con el término en purépecha. Yo lo entendía en la vida práctica, sí, hasta que no nos lo explicó, ¿no? Jaróspera tiene que ver con la ayuda mutua, con el ayudarnos entre nosotros, y esa ayuda se regresa. Así, entonces yo me quedé pensando, ¿no? Desde entonces fue de los primeros conceptos que nos explicó, y me quedé pensando, oye, pero en Urén hacemos eso, así como lo describe, hacemos, y después comenzó, ¿no?, a describir lo que es la cachumbecua y entre otros conceptos también. Valores. Ajá, valores. Y fue donde yo dije, oye, pues sí ¿Dónde estaba yo? Sí, ¿dónde estaba yo? ¿Por qué? ¿Y por qué te digo que estaba en un limbo cultural? ¿Por qué? Porque Urén, Tanaquillo, en la Cañada de los 11 Pueblos, donde es mi área geocultural, Chilchota, Túcuaro son los pueblos que perdieron la lengua en la cañada.
Entonces, nosotros para las personas de Acachuena, Carapan, somos turiches. Pero para la Chilchota somos purépechas, pero peyorativamente, históricamente hemos sido indios, pues, ¿no? Sí, Pero sí. sí. Entonces, es donde uno se queda, ¿no? Y aparte con esta pérdida de la lengua, es como yo dudaba tanto, ¿no? Yo dudaba, bueno, ¿quién soy, no? Y fue hasta ahí cuando me di cuenta. Entonces, gracias a esta conciencia lingüística y cultural, fue que yo comencé a interesarme más por mi propia cultura, de manera ya consciente, ¿no? Claro. Ajá, entonces después llegó la música. Yo me dedicaba a otro tipo de música, entonces fue también porque en la universidad yo comencé a estudiar la carrera de Arte y Patrimonio Cultural, lo que es etnomusicología, en esa área, tienen un área de música Sí, michoacana. así es. Ajá, y fue donde comencé a tener el acercamiento también a la música purépecha, porque no la tuve como músico antes, la tuve hasta ese momento. Entonces fue donde yo comencé a despertar ese interés y me empecé a enamorar, ¿no? Empecé a ver, indagar y decía, ay, no, pues de aquí soy también, Claro. ¿no? Soy de aquí también y esto me pertenece también, ¿no? Entonces fue donde yo comencé, ¿no? Entonces, esta exploración. Posteriormente, pues ya dentro de la música, digámoslo así, purépecha, ya comenzamos más bien con otros compañeros, amigos, a hacer nuestros primeros intentos de formar un grupo, ¿no? Recuerdo que teníamos por allá en el 2015 el interés de formar un grupo y se llamaba Patsari. Ajá. Ajá, Patsari, y después tuvimos otro intento y otro grupo se llamó Hiwat, y así, creo que hubo como 2 o 3 intentos de formar algo, ¿no? De comenzar, para hacer sonar la música, pues intentos un poco, pues sí, bastante inmaduros todavía en aquel tiempo, ¿no? Pero ya posteriormente también comenzamos a laborar también ya como con el grupo Custaqua. Después de eso también me comenzaron a invitar orquestas de La Cañada. He trabajado con varias orquestas también de La Cañada, por ahí del 2018 en adelante. Después en el año 2019 también me invita la Orquesta Antigua de Quinceo a laborar con ellos hasta la fecha. Y sigo trabajando con orquestas de allá de la región de La Cañada, con quien me invita también. Voy con músicos de Santa Fe, voy a Janitzio, a muchas comunidades me han invitado, pues sí. Sabemos que eres un músico muy activo y que retomas mucho de la tradición en este tránsito, como tú bien comentas, de choque o de interacción cultural. Y ya dentro de tu labor como compositor, por un lado, ¿qué elementos son importantes para ti al momento de componer en términos musicales? ¿Y cómo surge también la Orquesta Emenda, que es un proyecto que se ha ido consolidando cada vez más fuerte a lo largo del tiempo? Ok. Bueno, la Orquesta Emenda, digamos, surgió en el año, digamos, desde el 2018 a finales, ¿no? Porque en aquel tiempo fui acreedor a una beca de este sistema estatal PECDAM, para una beca para creación musical. Entonces al principio fue un asunto institucional, ¿no? Respaldado por esta parte, creo que al final de cuentas lo financia el FONCA, ¿no? Así es. Entonces fue tomando forma de la mano de Abraham Bautista. Con él y con Gabriel Alfaro fue con quienes tuvimos esta inquietud y este interés por formar una orquesta que tomara este corte de la música antigua, ¿no? Porque pues hemos escuchado, hemos leído, hemos investigado sobre orquestas como la Orquesta de Sevina, la Orquesta de Jarácuaro, la Orquesta de Crispín Tinajero de Rongarícuaro, la orquesta que también existió en Tócuaro, ¿no? Una orquesta también otras orquestas un poco más actuales que no son de ese tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 100 años, sino que orquestas un poco más acá que también emulaban un poco ese sonido, ¿no? Hubo una orquesta en Carapa, en Tacuro,
también en Urapicho, Cocucho, hubo orquestas, obviamente la orquesta Tía Muricha de acá de San Felipe de los Herreros. Sí. Ajá. Pero la que más ha sobrevivido a todo este tiempo pues es la Orquesta Antigua de Quinceo, ¿no? Ellos pues han estado ya, este año están por cumplir 100 años. Entonces tomamos referencias de allá, de acá, y hemos también indagado entre partituras, hecho análisis estilístico, digamos, para podernos basar de allí, ¿no? Claro. No hacer las cosas nada más por hacerlas, ¿no? Y entonces comenzamos a indagar también por músicos, ¿no? Que se interesaran en esto, porque a final de cuentas lo institucional es efímero, ¿no? También Sí, ese tipo de apoyos son efímeros. Entonces indagamos por personas y seguimos indagando porque han pasado personas, algunos se han ido y algunos se han quedado, elementos en la Orquesta Emenda, que se interesen legítimamente en este proyecto para seguir adelante aunque no haya condiciones institucionales, ¿no? Y así es como estamos trabajando, ¿no? Porque es algo que sentimos nuestro también al ser gestionado por nosotros mismos. Claro. Porque uno también de repente sí se enajena cuando hay un proyecto, un recurso económico de por medio. Yo siento que uno sí se enajena un poco de ello, ¿no? Y las cosas pues no continúan después. Claro. Si no hay eso, ¿no? Eso, ajá. Se puede perder como el rumbo en algún momento, ¿no? Con base en buscar estos apoyos institucionales y dejar de lado digámoslo así, la matriz del proyecto interpretativo, ¿no? Puede ser uno de los riesgos. Para ir cerrando un poco, porque el formato del podcast nos da algunas pinceladas para conocer a los creadores, a los promotores, a los intérpretes, en este caso tu trayectoria. ¿Cuál crees que sea la responsabilidad social de un músico comunitario o de un compositor al momento de estar ante un público o ante las nuevas generaciones? En este caso, tú, ¿cuál crees que podría ser un compromiso social? Un compromiso social ante las nuevas generaciones. Pues nuestra intención primordial es hacer la música por gusto, ¿no? Reproducir esta música por un amor profundo a nuestra cultura musical. No sé, es algo que no puedo explicar, ¿no? Y creo que eso ha traído precisamente consecuencias buenas, que hay jóvenes que te observan y al final de cuentas te vuelves una influencia, ¿no? Te observan, siempre estás en el foco, ¿no? Y ahora con las redes sociales es todavía más fuerte eso, ¿no? Entonces te observan, no falta quien resulte influenciado por tu actividad y pues es bueno en ese caso, porque ese es el aporte que precisamente podemos dar, pero no lo hacemos porque ese sea el fin. Ese es para nosotros como un fin secundario. Sí. Lo hacemos primeramente hacerlo con amor para dar esa influencia, ese mensaje, ese ¿cómo lo diré? Bueno, no sé si decirlo así, ese rumbo para estas generaciones que nos observan, pues. Y sí, yo he visto, son pocos, a lo mejor, contados con una mano o ambas, no sé, pero creo que sí hemos tenido un impacto en más de algún joven. Claro. Sí. Y sobre todo autoafirmar, como bien comentas, el sentido de comunidad y el sentido de cohesión entre compañeros, entre colegas, aun y cuando cada uno pueda tomar un rumbo distinto en el futuro. Y yo creo que esa es una de las labores que tú, al igual que el equipo que está ahora en Emenda, forma parte también de este sentido de autoafirmación comunitaria y musical. Mi querido maestro Luis David, nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero será motivo para retomarlas en una segunda edición de este podcast. En principio, agradecerte el tiempo y la disposición para estar con nosotros. Desearte mucho éxito, tanto a ti como al resto de la orquesta, para el concierto de aniversario del Museo del Estado. Y pues esta es tu casa con los micrófonos del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por
tenerme aquí, recibirme y la invitación, por supuesto. Claro que sí. Amigas, amigos, ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta emisión de Podcast Identidades, una producción de la Secretaría de Cultura a través del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Mientras tanto, gracias y pásenla muy bien. Michoacán es mejor.